Aleluya, Señor. Aleluya, Rey de Gloria. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Cristo, Señor. Leemos su palabra con reverencia, con temor y con temblor, Padre, en el nombre del Padre y del Hijo, Señor. Y con la revelación de tu Santo Espíritu, Rey. Gloria a Dios. Vamos a leer la bendita palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Atesora, hermano mío, que el Señor nos va a dar esta noche. Atesoremos lo que el Señor nos da. Hechos, capítulo 8. Verso 26. Gloria a Dios. Esta iglesia sujeta todos tus sentidos. El hombre natural no puede percibir lo que es el espíritu, y esa palabra es así. El hombre natural no puede percibir lo que es espiritual. Y una muestra es lo que pasó con Nicodemo. Porque a veces nos llenamos de tanto conocimiento que nosotros creemos que la verdad sabemos todas y que esta palabra ya la leí. Pero cuando el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo, le habló en el espíritu y le dijo necesario. Y él no lo entendió. Y entonces hablo las cosas naturales más adelante y no entiende cómo será si le hablará las espirituales. Hay cosas que el Señor le habló a Pablo que no le fue permitido hablar. Hubo cosas que Pablo quería dar a la iglesia y digo, no se las puedo dar porque no la pueden recibir, porque son carnales aún, son niños. Y el Señor ciertamente quiere darnos ese alimento. Si nosotros venimos naturales, nos ha hablado el Señor durante toda esta semana de reclamo. La prepara para recibir lo espiritual, viene a cargar la carne, el espíritu contra la carne. Así que si tú y yo venimos, aquí no entramos al espíritu, nosotros debemos andar en el espíritu. Y si venimos en el espíritu, lo espiritual se va a acomodar al espiritual. Pero la carne no va a querer. Lo decía ayer, la carne, el hombre natural, el hombre carnal, no puede agradar a Dios. No puede. Ciertamente todos llegamos siendo carne al Señor, porque el que es nacido de la carne, carne es. Esto es necesario nacer del Espíritu para ser espirituales. Y nadie puede nacer del Espíritu por sus obras, porque oremos mucho, porque nos congreguemos, porque prediquemos, porque nosotros nos incluimos los líderes de este lugar. Nacemos del Espíritu mediante la fe en Cristo. ¿Cómo creerán en Cristo? Si creen que es un mensaje que está por demás. Un evangelio sin Cristo, un evangelio sin la cruz no es el verdadero evangelio. El evangelio que tiene que ser predicado es el de Cristo Jesús. Es muy bueno hablar de las añadiduras y de las promesas, pero si Cristo no es predicado, no es predicada la salvación. Si Cristo no es predicado, no es predicado el arrepentimiento. Queremos llevar a hombres carnales a que busquen cosas carnales, cosas efímeras que perecen. El evangelio es hablar del reino, y ese reino tiene un rey, se llama Jesucristo. Y al reino hay que entrar haciendo del agua y del espíritu. Y el Señor nos ha dado las herramientas, todo lo ha hecho. A nosotros nos compete creer, pero ¿cómo creerán? Si tienen por poco. La única
fuente que tenemos para creer en la palabra. Y no oírla pesadamente, porque todos llegamos incircuncisos. Una persona que viene natural se va a dormir. Una persona espiritual va a querer el alimento espiritual. El espíritu no se duerme porque el espíritu quiere lo espiritual. Así que el Señor nos está llamando a todos, iglesia, a una madurez espiritual. Somos la iglesia de quién? Yo no soy la iglesia del alfarero, yo soy de la iglesia de Cristo Jesús. El lugar donde nos congregamos tiene un nombre, pero ese nombre no tiene por qué estar encima del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no represento una congregación, somos representantes de Cristo. Y es necesario que el Señor nos vuelva a recordar esto una y otra vez. Que Él nos llamó conforme a su propósito, pero a veces nos encerramos en cuatro paredes. Esto no lo dice la palabra de Dios. Fue necesario estar ante la iglesia para que el evangelio fuera predicado en otros lugares. Y uno de los lugares fue a Etiopía, predicando en el Etiopía. El etíope venía desde muy lejos y venía a Jerusalén. ¿De dónde venía el etíope? Venía de África. Y sabemos que la semilla quedó en el tiempo de Salomón, cuando la reina de Saba vino a conocer la sabiduría de Salomón y conoció algo de Salomón. Una persona que venía desde tan lejos a Jerusalén, una persona que venía desde tan lejos al templo a orar, una persona que venía desde tan lejos y tenía las escrituras en un tiempo que no era fácil tener las escrituras. El Señor me decía, en Deuteronomio dice que no podemos decir, ¿quién me traerá la palabra si está muy cerca de ustedes? No pueden decir, está en el cielo, ¿quién subirá y me la bajará? O está al otro lado del mar, ¿quién la traerá? La palabra de Dios está muy cerca y está cerca de ti. Y tienes acceso a ella. Y el Señor decía, hay muchos que tienen unas Biblias muy bonitas, las tienen muy subrayadas, pero no conocen al autor de este libro, porque este libro tiene un autor. Y el Señor no quiere que nosotros llevemos su mensaje. El Señor quiere no solamente que llevemos el mensaje, sino que vea el mensaje. El mensaje es luz. No podemos hablar de la luz si no somos luz. Hay mucha gente en el mundo hablando de un mensaje, pero a los que son enviados, portan el mensaje a él. Son testigos de él. Luz. Luz en sus casas. Luz donde laboran. Luz en la misma congregación. Donde vayamos, la lámpara alumbrará no por nuestra propia luz, sino porque Cristo es la luz de los hombres. Todos hablan de los últimos tiempos en los que estamos, pero los últimos tiempos es muy claro. En los últimos tiempos viene la revelación de Cristo. Apocalipsis. Cristo revelado. No con un conocimiento por el cual debaten aquí y debaten allá, porque Él va a venir a derribar todos esos rudimientos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Cuando el Señor levanta a alguien y dice, yo no te he mandado a contender ni a disputar. Desecha esas fábulas, desecha todo, porque ese Cristo no es su conocimiento. Cristo es la sabiduría de Dios y Él nos da a conocer el mal. Entonces no nos ofenderemos cuando nos digan algo, porque es que una cosa es haber oído hablar de alguien y otra cosa es conocer a alguien. ¿Cómo disputar y decir, yo tengo la razón o tengo la verdad? Porque muchos que en las redes sociales, en las propias familias cristianas, o los que son inconversos, disputan de eso. Pero hay algo que decía el apóstol Pablo y era muy claro y para mí quedó claro.
El evangelio puede ser muy simple, la cruz puede ser muy sencilla para muchos. Es que hay más cosas, hay milagros, es que el Señor tiene unos misterios, unos secretos que el hombre quiere averiguar. El hombre no puede ver los tesoros y los secretos guardados. El Padre es el que los revela. El hombre no los puede encontrar. Porque cuando hablamos del tesoro oculto, el tesoro se llama Jesucristo. Y se disputa y se contiende. La verdad, dice el apóstol Pablo, yo no vine simplemente con un mensaje. Yo vine con el evangelio, con el poder que tiene el evangelio. Porque el evangelio no es para disputar ni contender. El evangelio es para que cuando el Señor nos envíe, el pecado se arrepienta y se reconcilie con él. El ministerio que el Señor nos entregó no es ser disputadores o contenciosos con el evangelio. El evangelio que el ministerio que nos entregó se llama el de la reconciliación. Porque no hay nada más precioso que un pecador se reconcilie con él. Amén. Que si se ha alejado de él, vuelva a él. Ese es el ministerio que nos entregó. El de la piedad, dice Timoteo, y el ministerio de la reconciliación. Como si una persona no se ha reconciliado con Dios, ¿cómo le hablará de Cristo? Si lo primero que él viene a hacer es que el pecador se reconcilie con él. Que el pecador no se sienta condenado, sino que se dé cuenta que sin él estaba condenado y que él es el que nos redime de esta condenación a causa del pecado. Hay tanta gente diciendo conocer a Dios. En medio de las consejerías uno se da cuenta. Todo el que conoce a Dios sabe que a Dios no se le presenta la paja del hermano, sino la vida por la que vive con nuestra vida. Todo el que conoce a Dios y ha tenido una relación con Dios sabe que no se le puede presentar mostrando el pecado de otros, sino humillándonos y presentando el nuestro. Todo el que conoce a Dios por medio de Jesucristo sabe que Él vino a darnos gracia y que tenemos que dar gracia. Pero no podemos hablar de rencor, no podemos hablar de resentimiento, no podemos hablar de raíces de amargura, porque Él mismo te dice: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo a eso vine. La palabra de Dios dice que una raíz de amargura puede hacer que nosotros desechemos la gracia de Dios. Muchos vienen creyendo que el Señor va a hacer justicia conforme a la justicia de nosotros. Nuestra justicia pide venganza. Nuestra justicia pide venganza. Porque cuando venimos con la queja mansa presentándole a Dios lo que nos hicieron, inmediatamente nos lleva a la cruz. Todos se lo hicimos a Él. Y por la persona y por mí fue que vino. Todo el que conoce la gracia sabe que el Señor no va a tener un encuentro contigo para decirme: te entiendo, todos ellos son malos y tú eres buena. No. El bueno viene a mostrar nuestra maldad y que así, siendo enemigos de Él, nos ama. Amén. Y ese es el Cristo que tiene que ser predicado, porque todavía, decía el Señor, hay especias amargas en las oraciones. Y ciertamente cuando somos ciegos, hablándolo espiritualmente, todo el que no ve a Cristo, el que no ve la luz, está en tinieblas. Y a eso vino Él, a deshacer las obras de las tinieblas, aún dejar ciego al hombre a causa del pecado. Entonces presentamos al Señor estas especias amargas, porque Él le dijo en el tiempo de Moisés que las especias tenían que ser dulces para el incensario, que era el olor fragante. Y solamente hay especias dulces cuando es el Espíritu el que intercede por nosotros. Amén. Nosotros tenemos amargura en el corazón y siempre vamos a venir con una oración tratando de culpar a otros por la condición. Y Él te dice: es necesario que yo viniera y padeciese por ti. Porque todo aquel que presenta a la otra persona le está diciendo: usted murió en la cruz por él. Y estamos negándonos a la reconciliación y a la redención que viene por medio de Cristo. Esto cuesta reconocer, porque todos llegamos creyendo que somos buenos. Pero qué bendita es esta palabra, que cuando vienen personas así, con todo el amor del mundo, Él mismo se les presenta. Amén. Amén. Mostrando la necesidad que tú y yo tenemos, iglesia. Entonces, hay personas que vienen de lejos, hay personas que tienen esta palabra en sus manos, está la Biblia como tal, el libro, el escrito, pero no le conocen.
Todo el que conoce al Señor está en su reposo. Él es el descanso. Todo el que conoce al Señor, iglesia, va a actuar como el salmista David, que aunque estén los angustiadores, los que te afligen, los que nos hacen la guerra, pacientemente esperamos en Él. Amén. Pacientemente esperemos en Jehová. Él es el que nos saca de las luchas aguas. Él es el que hace que los enemigos nos vuelvan a las espaldas. Pero no pienses en el vecino, la vecina, en la cuña. No, nosotros tenemos unos enemigos, son espirituales. Las personas están cautivas, necesitan conocer a Él. La batalla no es contra sangre ni carne. Tenemos unos enemigos que quieren oprimir y usan mentes y usan personas para que eso pase. Él es el que adereza, Él, en presencia de nuestros angustiados. Él es el que no permite que nos ahoguemos y nos quememos cuando pasamos por agua. Por eso hay que conocerle a Él. Porque cuando queremos, iglesia, pasar esto solo, nos damos cuenta que no podemos. Y ese es el orgullo y la altivez que hay en el corazón del hombre. Y ciertamente está la simiente que fue sembrada desde el Edén en Adán y Eva. Porque le dijo, coman, serán igual a Dios. Dios sabe que si no comen serán igual a Él. Esto es vanagloria de la vida. Y de eso nos vino a sanar el Señor. Porque Satanás dijo lo mismo. Subiré. Él quería quitarle el trono a Dios. Y no suficiente con eso, arrastró con la tercera parte de los ángeles. Y no suficiente con eso, vino al Edén y tentó a Eva. Y también fue tentado a Adán, porque el Señor le había hablado a Adán. Entonces, en vez de reconocer que le hemos fallado a Dios, nos queremos vestir con hojas de higuera. Y en el momento en que el Señor le pregunta, ¿qué hiciste, Clara? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste a ti? ¿Qué hiciste, Adán? Inmediatamente decimos, los padres que tú me diste. El esposo que tú me diste, la esposa que tú me diste, los hijos que tú me diste, ellos son los que me hacen pecar, ellos son los que me hacen mentir, ellos son, Señor, los que me hacen tener esta raíz de amargura. El Señor quiere que nosotros reconozcamos la culpabilidad, como habla Romanos capítulo 1. El hombre tiene una culpabilidad y es el pecado, pero Él sabe que esto es algo, una simiente que viene de Cristo. Y es necesario conocer el Antiguo Testamento y conocer de quienes hablaban los profetas para entender para qué vino nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere que nos sentemos. El Señor me decía, ¿cuántos tienen la Biblia? Y cuántos la quieren leer pero no la entienden. No hay manera de que la palabra que es espíritu la pueda entender el hombre natural, pero si tú te sientas con el deseo ardiente en tu corazón de que Él se revele, Él se revelará. Porque Él dice, si quieres sabiduría, si estás falto de sabiduría, pídela, pero pídela en fe. Yo tengo abundante sabiduría para ti. Pero como nos sentamos con una Biblia hermosa, preciosa, aún somos como el etíope que viene desde muy lejos a orar y a orar al Señor, sin conocerle a Él, sin conocerle al Señor. Él quiere que su pueblo le conozca. Y Él quiere que a través de sus hijos sea conocido el mundo entero. Yo no le conocía a la iglesia. 18 años. Hace 5 o 4 empecé a nacer de nuevo. Y a Cristo se me ha sido revelado desde hace 3 años. Que empezó a sentarnos en su mesa. En el mundo no lo vas a conocer. En los afanes del mundo Él no se revela. Dice, el mundo no me conoció, el mundo no me recibe a mí. Y si nosotros seguimos estando en los afanes del mundo, en las corrientes del mundo, Él no se va a revelar. Dice, el mundo me aborrece. El mundo no me conoce. Si queremos conocerlo a Él, tenemos que conocer la verdad. Para conocer la verdad, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y serás verdaderamente libre. Amén. Porque ciertamente durante muchos años estuve en la iglesia, pero estaba cautiva. Cautiva en el miedo,
Recuerda que la palabra es espíritu. Cuando le rendimos reverencia a esta palabra, la palabra tiene poder de verdad. Cautivos en depresión. Hay personas que dicen ser pueblo de Dios y están en depresión. ¿Saben por qué siguen en cautividad? Porque no lo conocen a Él. Cautivos como el pueblo de Israel, que vieron la gloria de Dios. Él los defendió una y otra vez, les dio pan, les dio agua, pero murmuraban y se quejaban. Zonas llenas de quejabanza. No es un pueblo que tiene luz, no es un pueblo que tiene vida, porque las palabras son más de muerte que de vida. ¿Y saben por qué las palabras son así? Porque Cristo es la vida de los hombres, y es necesario que esta palabra esté en nosotros para poder dar vida, porque es la palabra de la vida. Cristo. Es necesario que el pueblo de Dios lo conozca. Que aunque la situación en tu hogar y en tu casa no haya cambiado, tiene un tiempo, tiene un día definido para la libertad. Y que es necesario, iglesia, que nos alumbre a nosotros para ser lámparas en nuestras familias. Y que tal vez al principio nos aborrecerá, porque a él lo aborrecieron también. Él fue aborrecido. Seremos aborrecidos. Se burlará. Oh, pero qué precioso es cuando depositamos la confianza y corren a él. Porque saben, porque le llaman el Dios de mi mamá, o el Dios de mi papá, o el Dios de mi hermana, o el Dios de mi hija. Pero tarde que temprano clamarán al Dios de su madre y al Dios de su padre. Porque primero fue el Dios de Abraham. E Isaac decía, el Dios de mi padre. Hasta que Isaac tuvo un encuentro con Dios y lo llamó mi Dios. Y la idea es, iglesia, que seamos luz para que se encuentren con Él. No la piedra de tropiezo para estorbar el Señor. Ser luz no es llevar un verso de las Escrituras. Ser luz es vivir, caminar y hablar verdad. Lo decía en estas noches de vigilia el Señor. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje y por qué lo rechazan? ¿Por qué se duermen en medio del momento en que le hablo a mi pueblo? ¿Por qué están acostumbrados? Porque el padre que tenían era un padre de mentira. Todos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios, les decían los fariseos, y les decían al Señor esto. Y él decía, si ustedes fueran los hijos de Dios, las obras de Dios harían. Porque todos queremos ser hijos, ¿por qué? Por voluntad de nosotros, pero la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 que ser hijos de Dios no es por voluntad ni de hombres, ni de sangre ni de carne, sino por la voluntad del Padre. Y que tú y yo no podemos ser hijos, sino es por medio de la adopción, por medio de la fe en Cristo. Somos injertados en el plan de salvación. Entonces, ¿cómo decimos yo soy hija de Dios? Yo decía, antes de nacer de nuevo, con los hijos de Dios no se metan, porque hay de los que meten con los hijos de Dios, hablando mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Y él le dice, ustedes hablan mentira, y su padre es un mentiroso desde el principio, el que habla mentira. Y el Señor nos ha enseñado quién es tu padre. Si hablas verdad, es tu padre de verdad, y si hablas mentira, es tu padre de mentira. Porque todos en Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos hijos de desobediencia, gobernados por el espíritu del príncipe de la potestad de los aires, pero mediante Cristo Jesús, por la fe en este bendito evangelio, creyendo en Él, recibimos el Espíritu de Dios y somos sellados por el Espíritu, hijos de adopción. Amén. Ahora, ¿qué muestra el fruto? Somos hijos de Dios. Carnales o espirituales. Si Cristo no está en el mensaje, si tú no vienes a que sea revelado Cristo en tu vida, sino que venimos por religión, iglesia, vamos a hacer como lo que pasó aquí. ¿De quién hablan aquí? No entiendo. Habla de sí mismo y a veces están hablando de Cristo, porque lo he visto. El ungido de Jehová, yo soy el ungido y la ungida de Jehová, no la iglesia. El ungido de Jehová es el Señor Jesús. Él es el ungido. Y todos quieren robarse los méritos de Cristo. ¿Y por qué no vamos a la cruz como fue? Si nos queremos ganar los atributos que son de Él. ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Cierto? Ahora, ¿cuántas
¿Cuántas veces lo dijimos que éramos nosotros? ¿Cuántos se quieren robar los atributos de mi Señor? Porque la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, es por Él en nosotros, que ya no viva yo sino Cristo. Sin Él tenemos la naturaleza adánica. El que no va a entrar, porque no entrará Adán, sino Cristo. Al nuevo pacto, hay dos pactos. Podemos estar en la congregación, pero podemos estar en el primer pacto. Y no es el primer pacto, es el segundo. ¿Cuál es el primer pacto? Creyendo que por nuestras obras nos salvamos. Creyendo que porque yo predico me voy a salvar. Aquello le dirá al Señor, Señor, hicieron milagros, señales, sanaron enfermos y no entrarán. Creyendo que porque soy muy bueno, no iglesia, las obras, fuimos creados para hacer obras buenas, pero a causa de la simiente corruptible, nuestras obras son malas. Las obras malas es el fruto del tipo de árbol que somos. Y el tipo de árbol que somos es a causa de las raíces que tenemos. Y las raíces malas que tenemos es a causa de la semilla mala que fue depositada en pecado. Así que Él viene, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque Él viene a colocar la simiente incorruptible en su palabra. Y solamente así, naciendo de nuevo, seremos árboles de justicia, plantío de Jehová. Aquellos que están sembrados junto a las corrientes de esta palabra de las aguas. Donde su hoja no cae, donde da abundante fruto. Y los árboles que están junto a las corrientes de agua tienen sus raíces profundas, extensas y alimentan otros árboles. Ahora, cuando el Señor nos dice, como le dijo a los discípulos, denles de comer a los discípulos. Él les dijo que denles de comer. Ellos dijeron, no tenemos. Ahora dice el Señor, hay árboles malos y hay árboles buenos. El árbol bueno no puede dar buen fruto y el árbol malo no puede dar, el árbol malo no puede dar buen fruto y el árbol bueno no puede dar mal fruto. Cuando el Señor, cuando nosotros queremos ir a darle a alguien, ¿cuál es el fruto que damos? Porque es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Nadie da fruto si no es por Cristo. ¿Cuál es el fruto? Ellos dijeron, no tenemos. ¿Qué dijo Él? Aparece este joven, este niño que tenía estos peces y este pan. ¿Quién lo multiplicó? ¿Tú? ¿Yo? No, Él lo multiplicó. Él le dio primero de comer a sus discípulos. Él partió el pan y le dio primero a sus discípulos. Él te quiere dar primero el pan a ti para poder darle de comer a otro. Pero nosotros, si queremos ir sin sanidad, sin restauración, sin conocerle, vamos a dar un fruto malo. Porque le vamos a dar un versículo de la Biblia, pero le vamos a dar un consejo humano. Un yo creo, yo pienso y a mí me parece, porque durante mucho tiempo fue así. O sea, como dicen las escrituras en Hechos capítulo 2, creo que no es el 1, empezamos a echar suertes. Cuando el Señor dice, no, mi iglesia ya no quiero que eche suertes, yo quiero que estén guiados por el Espíritu Santo. Amén. Que así como Él dijo, lo que yo hablo no hablo de mi cuenta, sino que es el Padre el que me envió. Que lo que yo hago no soy yo el que lo hago, sino mi Padre el que lo envió. Que ya no sean nuestras obras, que reposemos de nuestras obras y empiecen sus obras en nosotros. Porque Él quiere amar a través de nosotros. Él quiere enseñar a través de nosotros, siendo enseñados por el mismo Dios, como dice Isaías y como dice San Juan. Serán enseñados por Dios. Porque el Señor le dijo a los fariseos, a los que sabían mucho, y a los escribas, que no les gustaba que quitaran ni una coma. Él les dice, ustedes hablan de lo que han oído, pero mis testigos hablan de lo que han oído y han visto. Y los que han visto no contienen. Ellos le dan la gloria al Señor. Ellos dan la gloria. ¿Y qué he visto? Pues la obra de la cruz en mí. La reconciliación. ¿Cómo le vamos a hablar de reconciliación? ¿Cómo hablaremos de restauración? Si a lo primero que le preguntan a uno, como me preguntaron a mí, y usted no ha visto. Él es real, iglesia. Y me dice esta joven, ¿y usted lo ha visto? Claro. Pregúntale a mi familia si lo ve. La obra de Él. Todos los días, iglesia.
A veces no tenemos que evangelizarlos, pero ellos pueden ver la gloria del Señor. Como respaldo, como es fiel iglesia. Esto no quiere decir que no pasemos por tribulación, sino que en medio de ella el Espíritu levanta la materia. Eso es lo que tiene que ver. Y termina diciendo: el Dios de mi madre o el Dios de mi esposa es real. Y yo le doy gloria al Señor por eso. Porque deberíamos evangelizar que es necesario la predicación, pero la predicación acompañada. La verdad es lo que coincide entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Eso es verdad. Busquen en el diccionario qué significa verdad. Todos pelean por una verdad, pero la verdad que defienden aún con sus propias vidas no la viven. La verdad tiene que coincidir en lo que estamos diciendo, que creemos, con lo que vivimos, con nuestras obras, con el fruto que damos. Caminar en verdad, hablar verdad, vivir en verdad. Porque les digo, su padre es el padre mentiroso. Ustedes dicen que su padre es Dios. Pablo dice que no todo el que es israelita es descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham no es por un linaje de sangre y de carne, como dice Juan 1, sino que el linaje de Abraham es por medio de la fe. Y ese linaje también alcanza a los gentiles, a nosotros. Esto es lo que dice la palabra. No seamos más el etíope, porque hoy el Señor vino a encontrarte contigo el camino y a decirte tantas dudas que has tenido cuando lees las Escrituras. Uno le pregunta a las personas, dicen: no, mi fe está menguando, no sé qué hacer. ¿Está leyendo la palabra? No. Es que yo la empiezo a leer y me da un sueño, así como en el mundo. Es que yo empiezo a leer la palabra y yo no sé de qué habla, es que eso es como árabe lo veo. Es necesario que sea predicado desde los profetas, dijo el Señor Jesucristo. Se lo dijo a los de Camino Emaús. Lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro. Es necesario predicar desde los profetas, fue lo que hizo Pedro cuando les predicó su primer discurso, su primera predicación, les predicó desde el inicio. Es necesario predicar desde los profetas, porque lo vamos a entender como lo hizo Esteban. El mensaje no es para mover emociones, es para dar a conocer a Cristo. Los profetas anunciaban la venida del Cordero y ciertamente vino y quedó escrito aquí en el Nuevo Testamento los hechos que mostraron de que Él vino y los testimonios de quién, de sus discípulos, para que todo aquel que crea en lo que anunciaron los profetas, en lo que dice aquí por los testimonios de ellos, si creemos en Él, seremos salvos. Es necesario. Para aquellos que dicen el Antiguo Testamento está abolido, no, iglesia. Es necesario conocer la ley para conocer que éramos transgresores y que ese es el primer pacto, que Él colocó la ley, pero ninguno la pudo cumplir. Y fue necesario que tú y yo, como me pasó a mí, tratar de cumplir y ser buena, porque el Señor me demanda ser santa. Y ver que yo no me podía santificar a mí misma, que soy santificada por medio de esta verdad que muestra lo que me santifica de la maldad. Santifícanos en tu verdad. El Señor dice que hay que dejar la mentira. No, eso no es malo, es una mentirita. Es que la palabra diga, como dijo el apóstol Pablo, y aquí está la ley. Y yo quise cumplir. Yo quise hacer lo bueno, pero no podía. Y yo no sabía que era codicioso, pero la palabra me mostraba que era codicioso. Y entre más quería dejar de ser codicioso, más me daba cuenta que era codicioso. Ya cuando nos ha pasado eso. Amén. Llámelo el pecado que no quieras hacer. Maldito de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo que nos lleva a pecar? Porque Él lo intentó, porque Él era conocedor de letra, pero no de espíritu. Y cuando viene el Espíritu Santo a una vida, lo primero que convence es de pecado, de justicia y de juicio. No podemos decir que hemos nacido del Espíritu si no ha sido revelado, iglesia, el pecado de nuestras vidas. Y ir al arrepentimiento para la justificación por medio de Cristo. Y todo aquel que lo rechace tiene que saber que viene juicio. Si todavía somos de los que nos creemos buenos, iglesia,
Hoy te tengo un mensaje. Debes conocer a Cristo. Es necesario, les dijo el Señor Jesucristo, que viniese y padeciera por ustedes. Y se lo dijo todo el tiempo a los discípulos, pero ellos no entendían. Porque en el momento en que dijo, iré a Jerusalén, de ninguna manera, Señor, está bien, Padre, estamos con esta palabra. Y uno de los padecitos que vienen es morir al viejo hombre, porque nadie quiere morir al viejo hombre. Nadie quiere morir a su voluntad. Nadie quiere morir al yo, a la soberbia, porque todos venimos con ese sentimiento. Pero la obra del Espíritu, iglesia, es que me encuentre y que crezca, que ya no viva yo sino en mí. Y Él empieza con ese trato, con esta tribulación que viene a nuestras vidas, porque hay una batalla dentro de nosotros. Una batalla, iglesia, entre carne y espíritu. Y esto lo vivió Pablo, dice, no puedo dejar de pecar. Y hallo esto, que el pecado mora en mí, que yo no peco por pecar, sino que mora en mí. Pero gracias le doy al Señor, Padre mío, gracias le doy al Padre por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Que este pecado, iglesia, lo remitimos a la cruz y no lo bajamos más. Somos lavados, limpiados, perdonados. Y Él te dice que es más. El mismo Espíritu que te convenció es el mismo que te va a guardar y te va a sostener. Pero esto es mediante la fe. El mismo Espíritu, porque el pecador se arrepiente por el Espíritu. Es el mismo Dios que pasa y guardará por completo nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo. Y esto es por fe. Les hablo de lo que he oído, de lo que está haciendo. Amén. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? El cual es ¿qué? Aquí hay dos personajes, uno que es enviado y el otro por el cual fue enviado. Ahora los que queremos ser enviados, hay algo muy claro aquí, la dirección del Espíritu Santo. Porque investigando, este camino de verdad era muy desierto. Un camino que en nuestros planes, a los que queremos ser enviados, no tomaríamos. Y el Espíritu quiere dirigir a su iglesia. El Espíritu es el que nos envía. El Señor dice, yo preparo la red y preparo el pez. ¿Cuántos hemos tirado la red como le pasó a los apóstoles, siendo discípulos? Y no atrapaban nada. Pero Pedro entendió que es por la palabra que la red es arrojada, no por nuestras fuerzas. No pretendamos ir en nuestras fuerzas, ni en emociones, ni carismáticos a una alma. Vayamos porque la palabra es la que tiene el poder, no tú ni yo, para convencer al pecador. Porque hemos visto eso. Les aseguro que mi mayor gozo, digo mayor, no es que no me gozo, cuando el Señor liberta a alguien de espíritus malignos, no es igual que cuando yo veo que un pecador se reconcilia con Él. Y a veces no necesitamos, iglesia, que haya, porque a veces hay liberaciones, pero también hay manifestaciones, porque el espíritu inmundo sigue a causa del pecado. Y pueda que se vaya, pero lo dijo el mismo maestro, el mismo verbo que vino en carne, el espíritu inmundo vuelve, si el pecado sigue. Así que hay fiesta en los cielos cuando el pecador se arrepiente. Hay que ir a la raíz, no buscando ni condenando a la persona, sino mostrándole, ya no dándole acetaminofén, sino dándoles el antibiótico, mi Señor, el sanador que arranca desde la raíz del pecado. Eso es ser verdaderamente libres, porque el don liberta, pero la verdad de Cristo hace verdaderamente libres. Porque esta verdad, cuando llega a una vida, no es como la liberación, porque es por el poder del Espíritu que se liberta. Pero el Señor mismo le dijo a los discípulos, no se alegren de eso,
sino de que sus nombres queden escritos en el libro de vuestro, o sea, los de ustedes y los que van a ir, estén escritos en el libro de la vida. Esta es la mayor tarea que tenemos como enviados del Señor, como su iglesia. Almas salvas. ¿Qué sentido, iglesia? Porque ciertamente este es el tiempo de los 70, donde el Señor los envió Él mismo. Y entonces el Señor se sujetaba, Señor, los demonios en tu nombre, ellos estaban contentos. El Señor dijo que no se regocijaran de eso solamente, sino de que los nombres fueran escritos. Y durante mucho tiempo nos regocijamos de esto, pero el pueblo seguía cautivo. El mismo demonio, el mismo pecado. Y nos enseñó que ciertamente Él le trae descanso a esta alma por un tiempo, no por Él, sino porque el pecado todavía permanecía. Hermoso lo que Él está haciendo, porque estamos siendo verdaderamente. Amén. Así que no esperemos que la luz nos saque a la luz el pecado, porque la iglesia de Cristo tiene que santificarse en esta verdad. Amén. Él es santo y Él viene por una novia sin mancha y sin arruga, no porque la haya hallado así, sino porque la halló como la esposa de los hijos, infiel, adúltera, y que Él nos trajo para limpiarnos la vaca de toda nuestra maldad, preparándonos y ataviándonos para el grupo con Él. Amén. Esta es la verdad en la que nosotros tenemos que caminar. Amén. ¿Conocerá la verdad? Sí, yo ya conozco. Sí, que Él es santo. Sí, 3 veces santo, eso ya lo sé, como Marta. Sí, yo soy la resurrección y la vida. Marta, sí, yo sé, Señor. Pero a la hora de resucitar a Lázaro, dijo, Señor, viene ya. A la hora de que nosotros creamos en nuestro Redentor, a la hora que Satanás viene a acusarte, le crees más a la mentira que a la verdad, o que conoces más la mentira que la verdad. Y dijo, ustedes son padres de mentira. Están acostumbrados a vivir en mentira, hablar mentira, caminar en mentira. El mundo está lleno de mentira. La mentira para nosotros era normal. Para el Señor dice que no, que los mentirosos no heredarán. Y Él viene a través de la luz de mostrarnos, iglesia, qué es lo que el Señor quiere desarraigar, circuncidar en esta vida. Amén. Ustedes no entienden mi lenguaje, Señor. Cuando yo les hablo, no me entienden y no me reciben, no me creen. Él lo dice en Juan capítulo 8. Amén. Ustedes no entienden mi lenguaje. Su padre es el padre de mentira. Y el Señor vino a través de la verdad a deshacer las obras de las tinieblas. Y la mentira es obra de tinieblas. ¿Por qué? Porque hizo que el hombre tuviera un corazón engañoso, que se engañara a sí mismo, creyendo que Dios puede ser burlado. Satanás tiene al hombre engañado, creyendo que el pecado está oculto aún a los ojos de Dios. Cuando David dice, he pecado delante de tus ojos. No dice pequé contra Urias, no dice pequé contra Betsabé. Pequé delante de tus ojos, porque esto es lo que el Espíritu hace, mostrar nuestra desnudez. El pecado desnuda al hombre, pero Cristo Jesús nos reviste. Él viene, perdona nuestro pecado y nos coloca una vestidura que solamente Él puede dar. Él nos lava con su sangre. Alguien me decía, tremendo, alguien aquí sabe que es verdad, yo me lavo y ya, me baño bien. No, iglesia. La palabra de Dios dice Malaquías que así nos lavemos con límpido, con lejía, el Señor ha visto nuestro pecado. Y que el único que nos puede lavar es la sangre de Cristo Jesús. Y que todo esto tiene que acontecer para verdaderamente decir somos hijos de Dios. Y que no son nuestras obras, sino la obra de Él. Y esto es lo maravilloso que hay cuando recibimos a Cristo. Descansamos de nuestras obras creyendo que si no hacemos tal cosa nos vamos a condenar, no, iglesia. La condenación es por no haber recibido la luz, porque la condenación dice es que la luz vino al mundo, Juan capítulo 3. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque el hombre vio las tinieblas y vio la luz, pero amaron más las tinieblas. Y no venían a mí para que yo los sanara, y no venían a mí para que las obras de maldad fueran reprendidas.
porque Él vino a deshacer las obras que el enemigo ha hecho en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Él a nosotros no nos condena, Él a nosotros nos salva. Él a nosotros, iglesia, nos ama, pero el problema es que el hombre ama más las tinieblas que la luz. El hombre cree que la amargura la puede conservar, no iglesia. Que la falta de perdón, no iglesia. Él vino a sanar esa, porque la falta de perdón y todas las raíces de amargura son las raíces que han hecho que la gente se amargue. Y por eso el fruto, porque el fruto sale de la abundancia de la boca, perdón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, de lo que sale de tu boca, lo que muestra realmente cae en el corazón, el verdadero fruto. Entonces, por medio del fruto nos dimos cuenta que éramos árboles malos. Y vimos que éramos árboles malos. ¿Y por qué? Porque la raíz, el dolor, la tristeza, todo aquello que fue aún desde el vientre de nuestra madre, sentimos que Satanás nos quiso herir desde el vientre. Y esas fueron las raíces de amargura. Entonces el Señor dice, vengo a la raíz, vengo a cortar esas raíces de amargura. Y te voy a decir, tú ciertamente haces mal, el mal mora en ti, pero yo puedo colocar la simiente, la palabra de Dios, para que ustedes tengan mi naturaleza, para que ustedes sean el plantío de Jehová, para que ustedes sean esos árboles que he podado, para que puedan dar mucho fruto. Porque yo soy la vid verdadera y solo en mí pueden dar fruto. Ustedes son pámpanos injertados en mí. Porque yo soy el renuevo. Porque yo soy el que vengo a hacer todas las cosas nuevas en ti. Nadie puede hacer nuevas obras porque quiere ser bueno. El único que viene a hacer las nuevas obras y las buenas obras es Él. Amén. Esto es lo que Él quiere que conozcamos. Y que dejemos de ser religiosos. Sino que abracemos más la gracia. Y todo el que se ha encontrado con la gracia, da la gracia. La gracia no es algo que tú recibes y lo guardas. La gracia es inevitable, no poderla dar. Que si Él te perdonó, tienes que perdonar. No por tu obra, sino por la obra del Espíritu. Porque recibiste perdón, que va a emanar perdón. Porque si recibiste amor, el amor es que hay que amar las almas. Tu amor y nuestro amor no alcanza. Sino que el amor, dice que el amor de Dios es derramado por el Espíritu. Entonces dice la palabra de Dios que entonces va a emanar amor Él mismo. Amén. Necesitamos hacerlo y conocer la verdad para poder hacerlo. Dejemos de estar buscando mensajes light. Escudriña las Escrituras, ellas testifican de Él, desde los profetas. Lee cuando le hablan los del camino de Emaús, fue necesario que les volviera a decir, ellos, los profetas, exhortaban y profetizaron del nacimiento del Mesías, de su muerte y de su resurrección. Cuando tú lees Isaías, Jeremías, Ezequiel, tú escuchas que ellos hablan de un redentor, que ellos hablan de qué, del renuevo, que ellos hablan de Él, y ciertamente Él vino. Entonces cuando el Señor viene a hacer la obra a través de su Hijo, los religiosos, los que creían conocer a Dios, se opusieron a las obras de Dios. Si conocieran a Dios, me reconocerían a mí. Yo soy el que anunciaron los profetas. El mismo Juan, en un momento que duró, Él estuvo esperando a otros. ¿Qué dice la profecía? Los ciegos ven, los sordos oyen. Los leprosos son limpiados porque Él los ha lavado de nuestra lepra. Amén, gloria a Dios. Los cojos saltan, los mudos alaban al Señor porque antes no lo podían hacer. Amén. A eso vine. Sino que idealizamos un Dios. Queremos el Dios que tolera la fornicación. Queremos el Dios que tolera la falta de perdón. Idealizamos a Dios. ¿Saben por qué todos tienen un Dios diferente en su corazón y en su mente? Porque no escudriñan las Escrituras y no le conocen. Si todas las denominaciones le conociéramos, glorificaríamos al mismo Dios. Él es uno, fuera de Él no hay Dios. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles 17? Ellos tenían estatuas, los atenienses. Ellos presumían su sabiduría. Eran religiosos, se les encontró con religión, con sabiduría y con qué más, no recuerdo bien. Con tres cosas: sabiduría, religión, y dicen que ellos tenían una estatua al Dios no conocido.
Dicen, este Dios que ustedes tienen aquí, y ustedes lo tienen al Dios no conocido, de Él les vengo a predicar. Y Pablo nunca iba con letras, iba con poder. Porque nadie puede convencer al pecador sino el mismo Dios. Nadie puede hacer que el pecador deje de pecar. Porque ciertamente un pecador puede dejar de pecar, pero tarde que temprano el tentador vendrá. Si él sigue teniendo algo de él en nosotros, nos tentará. Pero si el pecado se ha remitido en la cruz, nada de él hay en nosotros. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Al Dios no conocido, ustedes tienen una estatua y lo alaban y lo adoran, porque si tienen una estatua era porque lo hacen. Pero entonces dice el apóstol Pablo en el verso 3 que eso fue un tiempo de gracia como lo que tuvimos nosotros, un tiempo donde no le conocíamos, hablábamos lo que no sabíamos, como le dijo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Yo no sabía quién hablaba, simplemente cantaban. Pero vendrá el tiempo de los verdaderos adoradores. Ustedes claman y piden y no saben, porque si conociéramos a Dios no vendríamos con juicios para que el Señor tome venganza de lo que nos hicieron. Nuestro Padre vino a traer gracia, perdón y amor, a derramar gracia. Amén. Entonces nosotros ofrecíamos esas especies amargas, pero ya conociéndolo sabemos cuál es su voluntad. Amén. Hacernos bien y no mal. Amén. Que Él vino a sanar, a restaurar, a levantarnos, iglesia. Es difícil para el hombre reconocer que era necesario que Cristo viniese y padeciese por mí. Solo hasta ahí será tu Dios. Si no le llamarás Dios y dirás, es que no me oye. Él te oye, porque todo pecador que se ha arrepentido sabe que Él oye. Todo el que está en angustia siendo hijo de Dios sabe que clamará y Él responderá. Todo el que es hijo de Dios, iglesia, sabe que el desierto es necesario para la purificación, para hablarle nuevamente a nuestro corazón, porque cuando vamos al desierto es porque nos estamos apoyando a nosotros mismos y que lo que quiere es afirmar nuestra fe, que está en el desierto donde vemos su gloria. Entonces Él se levantó y fue, obedeció. ¿A quién le obedeció? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, recordemos que él venía desde muy lejos, ¿no? Desde África, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido ¿a dónde? A Jerusalén para adorar. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 27. Él venía desde muy lejos. ¿A quién? De esto ya nos había hablado el Señor. ¿Cómo vamos? Ya lo conocemos. O todavía dudamos de quién es Él. Le decimos, ¿eres tú, Señor? ¿Tú sí eres el que está orando? ¿O espero a otro? ¿Todavía dudas, iglesia, de quién es? ¿Qué Cristo esperamos nosotros? Porque Él ya viene, Él volverá por nosotros. Él había venido para adorar. ¿A quién? Más adelante vemos a quién. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, tremendo, estaba leyendo las Escrituras y había venido a adorar. Desde muy lejos. ¿Desde dónde vienes, iglesia? Muy lejos, aquí a la vuelta de la esquina, al lado. ¿De dónde vienes? A adorar y leyendo las Escrituras, ¿cierto? Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hoy el Señor se está acercando ahí donde tú estás. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Sí, lo estoy leyendo. ¿Entiendes? Porque el Señor habla de entendimiento, que solamente lo da Él, por el Espíritu. Daniel capítulo 12 habla que hay un tiempo de los entendidos. La palabra es que hay un tiempo de los entendidos, y dice, y muchos serán lavados y limpios, emblanquecidos, dice, porque los entendidos saben que Dios es Jesús. Eso lo dice Daniel. Y esta profecía de Daniel, del Señor a través de Daniel, es para los últimos tiempos. Ahora preguntémonos en qué tiempos estamos. Apocalipsis y la revelación. ¿Para cuándo es? Para los últimos tiempos. ¿La revelación de qué? De Jesucristo.
Porque todos vienen a adorar y todos vienen a leer las Escrituras, pero el Señor nos pregunta, ¿entiendes lo que lees? Lucas capítulo 10 le dice el Señor Jesucristo, que alabó Padre, se regocijó en el Espíritu, Señor, porque le diste a comprender esto a los pequeñitos y se lo ocultaste a los sabios, a los profetas, a los reyes. Porque eres tu Padre el que les abre el entendimiento. Este entendimiento no viene de los hombres. Yo no te lo puedo hacer entender. El Espíritu mismo te lo hace entender a ti y a mí. Porque es Él el que nos enseña. Es Él el que nos hace comprender sabiduría. Porque hay quienes se sientan y solamente escuchan parábolas. No, sí. Mateo capítulo 13 dice, Señor, ¿por qué le hablas diferente a ellos? ¿Y por qué a nosotros nos hablas diferente? Él le dijo, porque a ustedes se les ha permitido, se les ha dado, se les ha concedido que les sea revelado el reino, predicado sobre él. Mas a ellos no. ¿Por qué? Porque tienen el corazón endurecido. Todo el que tiene el corazón endurecido no ha recibido la gracia. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y ahora entendemos cómo es esto. Teniendo ojos no ven, no me ven a mí, leen y no me ven. El eunuco no lo veía. Y teniendo oídos no oyen, porque nos dijo que éramos incircuncisos de oídos, que oímos pesadamente, que nos resistimos a la verdad porque creemos que esto es una fábula. Esta es la verdad. La realidad de nosotros es Él. Amén. Teniendo oídos no oyen, porque su corazón está engrosado y no vienen a mí. ¿Por qué, Señor, no vienen a ti? Porque lo saben, no me conocen, que yo he venido a sanarlos. Y quieren seguir con falta de perdón, con raíces de amargura. Quieren seguir en la condición en la que están, oyendo la palabra pesadamente. El vino, iglesia, a darnos sanidad. Amén. El corazón engrosado está enfermo. Entonces dice, ¿entiendes, iglesia, lo que lees? Nos podemos sentar. Solamente nos puede hacer entender y comprender la sabiduría oculta. Él dice que esta sabiduría no se la revela a los niños espirituales, que es necesario que, como dice la palabra de Dios, que la ley es necesario conocerla, porque la ley va a mostrar que hemos sido transgresores. Pero no que vivamos en la ley, porque todo el que ha recibido la gracia ya no está en la ley. No está en la ley. ¿Por qué? ¿Cómo sé que estoy en la ley, hermano? Leyeron, Moisés permitió la carta de repudio. El hombre se puede separar y puede repudiar. Porque Moisés, que le dijo, ¿saben por qué fue permitido? A causa de la dureza del corazón. Mas no fue así desde el inicio. En el inicio, Él creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne y que lo que Dios une nadie lo separe. Pero el que está en la ley va a buscar razones y buscar la transgresión del otro. En Cristo Jesús, iglesia, esto no pasa. Por eso la necesidad de que Cristo llegue. ¿Por qué? Porque es la dureza de nuestro corazón y las heridas que hace la iglesia, que no haya restauración, porque el que restaura es Él. Y no hay nada imposible para Él. Nada imposible para el Señor. Oh, es que es un día de reposo y usted porque sana el día de reposo, pues yo no vengo a cumplir la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Cómo es posible que hace muchos años aquella mujer está, el enemigo la tenía atada en la sinagoga? Y ustedes defienden un día del reposo y vengo yo a darle reposo a ustedes. Yo no vine a abolir la ley, yo no vine a faltar al día del reposo, vine a darles el reposo. Porque el reposo, dice la palabra de Dios en Hebreos, no es un día, es una persona y se llama Jesucristo. Hay quienes están en la iglesia y no tienen reposo. Él no vino a incumplirla. Y por eso es necesario, porque van a una denominación y le dicen esto es malo, pura ley. Y si haces esto alcanzarás la salvación, si haces esto se condena, eso no dice la palabra. La condenación es que nosotros no estemos en la luz, la misma luz esconderá todo, iglesia. Él dice que Él
todo lo hará manifiesto. ¿En quién? Así que haga manifiesto las cosas en mi suegra. No, en nosotros mismos, en nuestros corazones también. Esto es lo precioso de estar en la luz, porque no habrá nada oculto que no lo manifieste en nosotros. Él mismo lo expone. Y lo primero que expone la luz es la necesidad, porque andábamos en tinieblas, a oscuras. Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Y nos damos cuenta que solo en Él hay vida. Amén. Y que sí restaura cuando Cristo llega a un lugar. Porque han venido hogares fragmentados donde el Señor los sostuvo. Amén. ¿Y que expuso la luz? Que ambos lo necesitaban. Que ninguno es mayor que el otro. Que ambos necesitan ser restaurados. Que ambos corazones están fragmentados. Y que necesitan ese bálsamo de amor para poder ser restaurados. Porque el cordón de 3 dobleces es el que no se rompe. Que la luz expone que si estamos en la ley y cometemos pecado hay consecuencias. Si no estamos en la gracia, los hijos sufrirán la entera causa de las uvas agrias que comen los padres. Pero que en Cristo Jesús los hijos no sufrirán la entera. ¿Por qué? Porque los mismos padres reconocerán, se arrepentirán, reconocerán la necesidad de Cristo. Amén. Amén. Entonces dice, él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El Señor preparó el Dios. Amén. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que no lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, yo me imagino cogiéndose la cabeza, le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿A qué iba el etíope? Adorar. ¿Y qué hacía? Leía las escrituras. Y hemos dicho, lean la palabra. Clama para que Cristo sea revelado. Porque él leía las escrituras pero no entendía. No es suficiente con leer la palabra. Es necesario que le clamemos al Espíritu de Dios. Porque la palabra es Espíritu y solamente el Espíritu la puede revelar. Él es el Espíritu. Él ajusta lo espiritual a lo espiritual. Y fue necesario, iglesia, que conociéramos la ley, conociéramos nuestra transgresión. Y que esas transgresiones por las cuales el Señor a través de la ley las muestra, las manifiesta, fueron las que lo traspasaron a Él. La tuya y la mía. Inmediatamente cuando el Espíritu te revela el pecado, te revela a Cristo. Conoces el amor más puro. Porque nadie lo puede amar por lo que Él dijo. Simón. A un hombre se le perdonó una deuda, 1.000 millones. Y a otro se le perdonaron 100.000 pesos. ¿Quién crees que va a amar más a que lo perdone? Al que mucho le perdona. Así que donde ha llegado la gracia, mucho le va a amar a Él. Amén. El que cree que es bueno no le amará, no podrá, porque la gracia es el amor de Él por nosotros. Entonces le amaremos porque Él nos amó primero. Amén. Por eso la iglesia no le ama. Somos sostenidos por ese bendito amor, porque fallaremos, pero ese mismo amor nos levantará. Porque vendrán aquellos momentos donde tendremos mucho miedo, pero ese amor nos cubrirá. Ese amor levantará al que se cayó. Porque David rogó y sabía que le había fallado el amor de Dios, pero no se paró de ahí hasta que lo levantó. 7 días postrado. Hoy en día no pasa eso.
Ahora no se vayan a mostrar 7 días. Hoy en día dice, perdóname, Señor, 8 días después, perdóname por lo mismo, Señor. No hay perdón de Dios. Él le falló. Y le falló bastante, como tú y como yo. Pero el corazón conforme al de Dios es su corazón que dijo, haz de mí, Señor. Cambia mi corazón, dame un corazón nuevo porque te fallé. Ya el pueblo de Dios no tiene temor de Dios. Le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se está tolerando el pecado. No para juzgarnos como hermanos, pero sí para llevarnos a la luz. Porque es el Espíritu el que convence de pecado. Y lo hace por medio de la palabra. ¿Cómo creen que nos convencen esta noche si no es por medio de su verdad? Amén. Él iba a orar. Y él leía las Escrituras. Identifícate si crees que el Señor te está hablando. ¿Cuántas veces lees la palabra, pero no puedes ver el amor de Dios? Cada página de este libro habla de su amor. Porque cuando él habla de transgresión, habla de la transgresión por la que él vino por la nuestra. Cuando él habla de maldad y de iniquidad, habla de nuestra maldad y de nuestra iniquidad que él perdonó. Cada página los profetas anunciaron. Y ellos exhortaban para que se arrepintieran. Y vino, iglesia. Vino nuestro Señor. Y a través del testimonio de ellos, mediante la fe en esta bendita palabra, porque fue el Espíritu que se hizo la obra en ellos, nos muestra a Cristo y podemos ver la obra de Él nosotros. Amén. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Dónde estaba? Pero en el desierto había agua. Cuando un pecador se arrepiente, iglesia, es imposible que cuando el Espíritu hace la obra y se ve a Cristo no se pueda ver nuestra transgresión. No puedes decir que ves a Cristo y decirle, lo amo, qué hermoso eres, Señor, como viniste por los pecadores. Porque nos portamos como el fariseo que dice, yo no soy como publicano. Los niños saben. Yo no soy como este publicano. Yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego. Él vino por pecadores y no por justos, iglesia. Amén. Es imposible que tú no puedas ver la cruz y no puedas ver tu pecado traspasándonos. Zacarías dice en el capítulo 10. Entonces derramaré, dice el Señor, espíritu de gracia y oración. Y me verán a mí, a quien ustedes traspasaron. Y llorarán como quien llora por el unigénito. Amén. Y llorarán, no con ese llanto de derrota, sino de dolor, de ver que Jesús sí lo padeció por mi pecado. No es lo mismo decir que Él es el que perdona los pecados a decir que Él perdonó mi pecado. No es lo mismo llamarlo Dios a llamarlo mi Dios. No es lo mismo llamarlo Señor que llamarlo mi Señor. No es lo mismo, iglesia, llamarlo Rey que decirle mi Rey. Porque es tu Salvador personal. Porque te encontraste con el que cuando estábamos llenos de inmundicia, Él nos amó y nos perdonó. Amén. Que no nos ama porque nos congregamos. Que nos amó siendo pecadores. Amén. Que nos amó siendo malos. Que nos amó siendo sus enemigos. Porque todo el que anda en la carne y es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y que Él fue por nosotros. Nos está lavando, limpiando y santificando en esta verdad. Amén. Y lo bello de esta verdad es que no podemos con nuestras fuerzas. Que necesitamos al Espíritu de Dios, que necesitamos que nuevamente, iglesia, nuestro corazón arda de amor por Él, para que sea el amor de Él, como al inicio cuando nos encontramos, que haga su obra en nosotros. Necesitamos, iglesia, como lo está haciendo, porque lo está haciendo contigo. Amén. Porque al principio Él me llamaba a cualquier hora, cocinando, lo que estuviera haciendo, Él me llamaba y yo corría. Y dejaba los quehaceres de Marta y corría como María. Él no había olvidado eso. Porque nos estaba dando el conocimiento. Él
Hemos empezado un clamor y llevamos 7 días. Porque dijo, aviven, despierten el don que hay en ustedes. Y nos llama un clamor. Y cada día, hoy recordaba con mi hermano, he visto la obra en diferentes hermanos, pero él ha orado. Hoy obró en mi casa. ¿Qué milagro hizo? Con que reconozcan que eres Dios todopoderoso y suficiente. Amén. Que reconozcan que eres real. Que vale cada segundo que le dedicamos a Él. Que vale, iglesia, negarse uno mismo. Y hoy me llamó y estaba en mis afanes como madre. Me dijo, ven. Y estaba haciendo algo que no podía dejar de hacer. Y recuerdo que estaba haciendo algo en otros tiempos y me hacía apagar la estufa. Y yo corrí, lo hacía o caía donde estuviera. Y aún me decía, póstrate, no te arrodilles, póstrate. Porque recuerdo que le decía a ellos, este lugar es santo. Y yo no lo estaba haciendo, porque los muchos afanes de Marta hacen que se apague esa intimidad. Que me llamó, yo estaba haciendo y no paraba mi corazón a mí de amor por Él, como al principio. Y me llamó y fue precioso, como cuando te reconcilias con tu pareja, es hermoso ese momento, y se reconcilia uno con Él, y vuelves a escuchar su voz, y conoces su lenguaje, porque Él te conoce y tú le conoces a Él. Pero algo pasó que se apagó. Y seguimos trabajando en la obra y seguimos siendo usados. Pero otra cosa es el aceite. Otra cosa es que esta lámpara alta de amor por Él. Eso es otra cosa. Otra cosa es ver cómo el Señor obra en otros, pero otra cosa es ver cómo obra nosotros en nuestro corazón. Y Él está llamando a su iglesia a despertar de donde estamos. A que no vengamos a adorar y que hayamos olvidado a quién adoramos, que hayamos olvidado de quién hablamos y que esta palabra es santa, iglesia, que esta es la voz de Dios, haciéndonos caer en cuenta, iglesia, y haciéndonos recordar el primer momento, iglesia, y a qué nos llamó a santificación, a salvación, iglesia. Que así como una pareja tiene diferencia, no por el Señor, sino por nuestro corazón que se envanece. Te está llamando al aposento a que te reconcilies con Él. A que dejes de estar buscando como virgen insensata el aceite de otro. Porque Él tiene aceite para ti también. Que no contemos la experiencia de otros, sino que cada día, en todo momento, sea una experiencia con Él. A que no hablemos de lo que hemos oído, sino de lo que vivimos cada día con Él. Él es real, iglesia. Y Él es real y nuestra casa de la gloria de Él. Ya no más insensatez. Ya no más, iglesia. Ya no más venir como el pueblo de Israel que viene una y otra vez presentando el mismo pecado. Eso se está bajo la ley. Viniendo diciéndole, perdóname por ofender al hermano, perdóname por ofender, perdóname por él. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor, yo te he demandado que lo ames. Y es por mi amor en ti que lo puedes amar. Perdóname por ofender mi pareja. Perdóname por ofender mis hijos. Porque ciertamente lo que pasó en mi casa me llevó primero a pedir perdón a mí. Y vi la obra de Dios. Porque tuve que pedir perdón. Dije, Señor, me estoy dejando, Señor, desviar en esto, en una situación que hay en mi casa. Y esto me está haciendo, Señor, sentir mal. Te pido perdón, Señor. Hablé con mi esposo y le dije, yo no puedo seguir así. Algo está mal y el Señor me llevó. Y quiero que esto pare aquí. ¿Tenías problemas? No, o sea, a veces tenemos conversaciones como padres. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacen nuestros hijos? Y el Señor me dijo, no hables más así como los demás. Y le dije, perdóname, Señor. Yo sé que vas a hacer la obra.
perdóname. Y hablé con mi esposo porque tenemos que hacer testimonio. Y le pedí perdón al Señor por esto. Quiero que cortemos esos temas referente a mí. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque el Espíritu. Llevábamos varios días de diferencia con mi hijo por ciertas situaciones. No nos podíamos ni hablar. Me acercaba a ella y a rechazo. Y le pedí perdón a Dios. Reconocí lo malo que hice, porque ciertamente sí hacen cosas malas, pero nosotros también. Y le dije, me perdonas, Señor. Perdóname porque usted hizo una promesa y eso sabotarla, Señor. Y llegué y me senté en la tarde después de pedirle perdón. Y el Espíritu obró en mi hijo y se acercó. Mamá, perdona. Cosa que no podíamos hacer en la carne. Hoy me quiero sentar contigo en la vigilia, mamá. ¿Qué hago ante esta situación? Yo le dije, hijo mío, yo creo lo que el Señor dijo. Y yo te pido perdón y yo le pedí perdón a Dios y me reconcilió. E inmediatamente la situación que estaba adversa en nuestra casa, no pasó un día, iglesia, y el Señor oró. Porque oramos, le dije, Señor, por amor a tu nombre, para que ellos vean que tú eres real y que tú obras, Señor, así en la reconciliación, obra y obró. Y vemos que a veces somos obstáculos para que el Señor obre, aunque prediquemos la palabra. Y por eso el Señor me llevó, porque terminamos actuando, iglesia, olvidándonos a quien nos llamó Él. Y no es tan grave lo que estaba pasando, porque si tú lo ves en lo natural, no era tan grave. Es normal para muchos, pero para los que tenemos temor de Dios, no, iglesia. Porque el mismo Espíritu nos dice, no hagas eso. Él mismo nos guarda y guarda nuestra familia. Y fue hermoso. Mi hermano que está presente sabe que yo trataba de acercarme y era un rechazo. Yo no entendía, yo quería ayudarle. Es que si escucharan el consejo de Jehová, y es que si escucharan el consejo de Jehová. Hasta que yo le dije, a él el discipulado, le dije, Señor, perdona. Y que reconocí delante de mi esposo para testimonio de que es necesario reconocer. Él obró. Él obró. Y yo le doy la gloria al Señor. Porque yo sé a quién adoramos, que le sentimos bien. Y si lo llegásemos a olvidar, Él no lo hace recordar otra vez. Los padres quieren a los hijos, los seguimos. ¿Saben qué? Yo no le decía palabras hirientes, pero la actitud hiere. Y el que alguien les diga algo y uno lo apoye, porque uno ve todo adverso. Y el Señor vino a poner orden y entendí que Él dijo, yo tuve un sueño donde luego vengo a poner orden. Y ese es el orden de Dios. Ser luz en la casa también. Y terminó dándole gloria al Señor. Así le llama el Dios de mi mamá. Él sabe que ese Dios, mi Dios, es real. Porque le dije, espera. Si no obra hoy, obrará mañana, pero Él obrará. Y obró, iglesia. Amén. Él no obra en la injusticia, Él obra en la justicia. Él no obra, iglesia, donde nosotros hacemos las cosas contrario a la palabra, porque todos queremos en algún momento desviarnos. Porque nosotros queremos que los demás obren conforme a la palabra, pero nosotros no. Nosotros como padres nos equivocamos. Y no les damos la oportunidad que Dios sí nos ha dado a nosotros. Cuando Él me dio el abrazo, no me abrazó Él. Y cuando yo le di el abrazo, porque nos abrazamos después de Él, no se lo di yo. Fue el Espíritu Santo trayendo paz a mi casa. O somos luz o somos piedra de tropiezo. Y pasó, iglesia, algo que estaba estancado. El Señor obró de una manera sobrenatural. Entonces hago eso para que el estancamiento se vaya a la iglesia, para reconciliar los padres con los hijos y los hijos con los hijos. Es necesario que nuestros hijos sean sanados.
de actitudes y palabras que nosotros tenemos aún estando en el Evangelio. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Es un termómetro, iglesia, que nos dice que está mal. Pero no para venir a la iglesia cuando aparece y decir, Señor, estoy mal. No, ven y pide perdón. Porque ahí es donde está el poder. En la verdad, parece que fue humillante, pero no es humillante, iglesia. Lo vale porque el fruto se ve. El fruto se ve. Para finalizar, iglesia, esto es lo que nos ha pasado. Hemos leído las Escrituras, pero no conocemos a qué vino. Malaquías capítulo 4 dice que Él va a hacer volver el amor de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Porque fuimos fragmentados y fragmentamos también. A eso viene el Señor. Hay que conocerle a Él. No dar por perdido. Que veas, aunque lleve iglesia, tenemos que ser María. Mejor callar y esperar en Él. Y no Marta, que está afanada en muchos quehaceres. No la Marta que dice, sí, yo sé esa parte de las Escrituras. Y a la hora de que el Señor actúe, decimos, Señor, lleve ya. No hay caso. Yo no veo avance, veo estancamiento. Y el Señor dice, lo que es imposible para el hombre es posible para mí. Ustedes ven con una vista corta. Es que eso viene el Señor a hacer lo imposible. Ya hemos intentado todo lo posible y nos damos cuenta que por ahí no es, pero Cristo Jesús tiene el poder de levantar y hacer. Él tiene el poder de hacer reverdecer, florecer y dar fruto donde la vara está seca. Todo esto pasa por el Espíritu. Y tenemos que ser testimonios. Es muy lindo predicarles. Por eso el Señor me permite siempre darle mi testimonio. Así el Señor me reprenda a mí. Porque eso es andar en verdad, eso es hablar verdad. No vivir de apariencia y decirles que ustedes tienen que cambiar. Si con el ejemplo que les estoy dando ustedes pueden reconciliarse con sus hijos, ha valido la pena predicarles que les vea. Vale la pena que los hijos se acerquen también a los padres. Porque yo le pedí perdón, hablé primero con mi esposo y el Espíritu lo trajo y nos pedimos perdón. Esto no pasa normalmente y no vivimos como perros y gatos, pero estaba pasando algo. Y a veces lo llamamos normal. Y lo llevamos a la normalidad del mundo, que es normal que haya violencia en casa. Que es normal que tus hijos no te hablen. Que es normal que los padres no le hablen a los hijos. No es normal, iglesia. Una casa dividida no prevalece. Y donde está Cristo está la luz. Y ahí está la unidad del Espíritu Santo. Él es el que une, Satanás divide. Por eso tenemos que ser luz. Mateo 5. San Mateo capítulo 5. Sentimos a veces que el Señor vino como a cambiar las cosas. Como que no me gusta lo que pasa, porque sí, siempre ha sido así. Es normal. Es normal que haya peleas en casa. Es normal las separaciones. Es normal las enfermedades. No, iglesia, no es normal. Dice Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿A qué vino el Señor? Ay, sí, Él vino hace 2000 años a cumplir, no, iglesia. Él vino a cumplir su palabra en nosotros. Él no nos está dando un conocimiento. Él ha venido a nuestras vidas para que la palabra se cumpla en nosotros. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras, tú ya no te ves a ti mismo, sino que vemos a Cristo, porque las promesas son en el sí, en el amén, en Él. Las promesas se cumplen, el ungido, el renuevo, todo lo que habla es de Él, y nosotros en Él recibimos la promesa. Amén. Porque no entendíamos la palabra. Por eso todos se llaman ungidos sin el ungido. Por eso todos se llaman profetas sin conocer el profeta. Todos se llaman pastores sin haber entrado por la puerta del Señor. Dice que todo el que entra por otra puerta es Santiago. Amén. Todo el que pastorea la oveja tiene
por la puerta para saber por dónde la sigue. Por eso se llaman apóstoles, enviados por hombres. Pero el que envíase, dice, rogar, iglesia, por el dueño de la mies, para que levante los obreros, los que él envía, llenos del Espíritu Santo, llenos del Sol. Por eso todos se llaman como si fuésemos los autores de este libro. Se llama Jesucristo el autor, y todo el que lo mira a él tendrá fe en él. No en sí mismo, sino en él. Por eso hay cantidad de personas profetizando lo que fue dado a Cristo y que lo obtenemos por medio de él. De él hablan todos, iglesia. Cuando yo leo las Escrituras, Cristo está en todo lugar, en cada profeta, en cada mensaje. Está el misterio oculto, él. Pero nosotros cuando leemos, nos buscamos a nosotros mismos. Por eso el Salmo 18, ahí habla del ungido y de aquellos que él libertará de la cautividad. Que él padeció todo esto para darnos libertad a nosotros. Que a él lo persiguieron, que hubieron enemigos. Lean el Salmo 18 y habla, cuando él habla, él dice, habla de la descendencia, de la raíz de la descendencia de David. Somos nosotros. Y la raíz de David es Cristo. Recordemos que somos árboles y nuestra raíz tiene que estar en la semilla correcta, en la simiente correcta. De ahí estaba David. La semilla era Cristo, el fundamento de él era Cristo. Y cuando él habla de los salmos, escudriñen, habla de Cristo. Y que si tú crees en él, estás en él, para ti también es por él, no por nuestras obras. Eso es verlo a él, si no seremos como el etíope. Porque estaba predicando y estábamos predicando de un evangelio y el autor no aparecía por ninguna parte. Bendito sea el Señor que la semilla queda y que se está predicando en otros lugares de él. Por eso él viene, toca la puerta en Apocalipsis y se le tiene que presentar a las 7 iglesias, diciéndole: yo soy el que está en medio de las 7 iglesias. Porque él me dijo: todo el que invoca mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No importa cuál denominación sea la iglesia. Si invocan el nombre, él está, pero no lo conocen. Y él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Ahora, otra cosa es ser llamado a salvación. Porque el Señor tuvo misericordia de 10 leprosos, pero 9 no recibieron salvación. Solamente 1. Y tuvo misericordia, sí tuvo misericordia. El Señor nos llama a salvación, iglesia, no una religión. Y no hay salvación. La salvación viene del Padre y su salvación es por medio de Jesús. Amén. Así que cuando escudriñemos las Escrituras, clama al Espíritu, que es el único que te lo puede revelar. Y te encontrarás cada página que se habla de la corriente, de su gracia. Antiguo Testamento, el primer pacto; el Nuevo Testamento, la gracia. Hay quienes están todavía en el primer pacto, pero es necesario el segundo pacto. Solo hay salvación en la gracia. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. ¿En dónde? Digan, en mí. ¿En dónde? En mí. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Fue necesaria la ley en nuestras vidas a los discípulos? Claro. Tratamos, vea, ustedes no se alcanzan a imaginar. Llorábamos. Porque por más que tratábamos de agradar a Dios, nos lo desagradábamos. Por más que el Señor nos decía: ahora, ¿qué hacemos? Dejarnos abrazar de su gracia. Que es por el poder del Espíritu que es posible, no por nuestra fuerza. Y cuando estamos en la ley nos frustramos cuando no le podemos dar lo que Él pide. Tú y yo no podemos, Cristo sí. Y para ser del Espíritu hay que caminar como Cristo caminó, en su bendita palabra. Él en la palabra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, que los haga y los enseñe. Y saben que es Cristo en nosotros el que cumplió la ley.
y que en Cristo ya no hay ley. Porque nosotros sabemos que sí éramos transgresores y que Él nos lavó y nos limpió porque lavó nuestra conciencia. Entonces empieza el temor de Dios y el poder del Espíritu para no volver a pecar. Y si llegásemos a pecar, porque la palabra de Dios dice, hijitos, no pequéis, pero si llegases a pecar, abogados no tendréis. O sea que ya no somos pecadores porque la carne está viciada a pecar. ¿Cuántas veces vienes al mes con el mismo pecado? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y siempre tienes culpa, pero no tienes la conciencia lavada y limpia. Ese es el poder que tiene la sangre. Hebreos capítulo 9, 14 dice que el Señor Jesucristo con su sangre lava y limpia nuestras conciencias para poderle servir a Dios. ¿Cuánta gente, como me pasaba a mí hace muchos años, que le servía y la conciencia le decía que estaba mal? Pero Cristo lava nuestra conciencia y sabemos que todo el que la ha lavado y la ha limpiado, no hay pecado ya. Porque aborreceremos lo que le aborrece. Ya no es, no voy a dejar de pecar porque me da miedo, sino que aborrecerá lo que le aborrece. Porque si caminas en el Espíritu es contra la carne. Entonces hay que hacer y enseñar, ¿cierto? Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, ¿el que qué? Haga. Y lo enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y por qué dice que será llamado grande en el reino de los cielos, iglesia? Porque todo aquel que está en el reino sabe quién es el mayor, Cristo. Y él dice que el más pequeño será grande en el reino. Entonces nosotros sabemos que en el reino no somos el mayor es Él. Amén. Él es el primero y el último. Entonces Él enseñará que Él es el gran yo soy de nosotros. Se le ha enseñado a la iglesia de que somos nosotros. Ha inflado estos temas, han inflado el ego del hombre. Tú, así te dice el Señor, tú y yo nada. La palabra de Dios dice que es necesario que tú y yo menguemos para que crezca. En el Evangelio, en la gracia, nosotros menguamos y Él crece. Por eso ya no vivimos nosotros sino Él. Sabemos que todo subsiste por Él. Amén. Él es el que hace la obra. Amén. Y que nuestro yo lo que hace es hacer tropiezo. Aún para la predicación. Entonces, aquel será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es necesario que conozcamos su palabra. Lo que estaba leyendo el eunuco era el profeta Isaías. ¿Cómo vamos a entender el Nuevo Testamento? ¿Cómo, iglesia, recibiremos la buena noticia si no conocemos la mala? Que estamos condenados. Y que en él hay salvación. Esta es la buena noticia. ¿Cómo, iglesia, recibiremos sanidad si creemos que estamos bien? No vamos a recibir sanidad. Como iglesia, vamos a sentirnos perdonados si sentimos que el Señor no nos tiene que perdonar. Que antes yo estoy aquí para perdonar a los que me ofendieron, pero no que nos ofendieron. ¿Cómo recibiremos a Cristo? ¿Cómo recibiremos la obra de la cruz en nosotros si creemos que no era necesario que viviéramos? Que era necesario como los fariseos. Recuerda que los fariseos no son otra denominación. El Señor está quitando la levadura del fariseo en nuestro corazón. La levadura, no que esa pequeña levadura que le dio toda la masa. Porque un poco de levadura le da el Evangelio, iglesia. Amén. Un poquito de levadura. Tú y yo lo necesitamos. El Señor está mandando el mensaje que es representación de Felipe. En esta noche se acercó al carruaje donde tú estás. Tú tienes la Biblia en la mano y te dice, entiende lo que es. Cuando vienes a adorar, sabes a quién estás adorando. Es necesario conocer a la iglesia, porque conociendo la verdad seremos verdaderamente libres. Sin el libertador no hay libertad. Sin el sanador no hay sanidad. Sin el salvador no hay salvación. Hay una simple religión, tratando de ser salvos con nuestras obras. Y nadie va a ser salvo por obras, porque hay quienes hicieron obras y no entrarán. No todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre.
y tú y yo no la hacemos. Pero por medio de Cristo Él vino a hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cómo hago para hacer la voluntad del Padre? La palabra de Dios dice que la voluntad del Padre es darnos salvación, y que la voluntad del Padre es que permanezcamos en santificación, y que la voluntad, eso está escrito, la voluntad del Padre es que lo conozcamos a Cristo y a Él, porque solo se conoce al Padre por medio de Él. Él es amor, Cristo es el amor de Dios. Él es justo, Cristo es la justicia de Dios. Él es salvador, Cristo es la salvación. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Entonces no nos sentaremos como el etíope, porque él venía de lejos, iglesia. Él tenía la Biblia en sus manos, las Escrituras, pero no lo conocía, porque todo aquel que no perdona no le conoce, porque el que es nacido de Dios va a amar, porque nadie puede decir que conoce a Dios si no ama. Y lo que tú sabes es que la gracia que recibiste es para dársela a otras almas, para que sean salvos. La gracia no se esconde, la gracia no es para ti. La gracia es para recibirla por gracia, perdón y amor que recibimos por gracia. Ese es el bendito mensaje del Señor. Decirle, Señor, mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Jesús. Quiere que vayamos, iglesia, y que lo primero que se encuentren es con lo que tú y yo nos encontramos, con su amor, antes que letras, con su amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo.